El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo propuso otra parábola a la gente. Les decía: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los trabajadores a decirle al amo: Señor, ¿tú no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los que han de recogerla: arranquen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, y el trigo guárdenlo en mi granero. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, vienen las aves y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y es suficiente para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo que había dicho el profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados. Los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta enseñanza de Jesús por medio de parábolas permite que el Señor, al abrir su boca, nos anuncie lo más secreto que tenemos los humanos, como dice hoy día el texto,
lo secreto desde la fundación del mundo se anuncia en ellas. Y es que el reino de Dios, la fuerza reinante de Dios, la fuerza, podríamos decir, que nos envuelve a todos y que en el fondo es la base sobre la cual se creó el mundo, que es su amor, irrumpe desde lo secreto, conforme se anuncia, se suscita, y esto empieza a invadirnos a todos. Lo que pasa es que nuestra propia manera de vivir, a veces, como somos seres libres creados por Dios, pueden apagarla un poco, pero está allí presente. Y estas parábolas que hoy día hemos escuchado nos invitan a todos a una cosa fundamental, a tener paciencia, o como se dice textualmente en la carta primera y segunda de San Pedro, a tener ancho corazón. Y qué difícil es tenerlo, como el Señor que hoy día nos cuenta la parábola de aquel sembrador que en su campo pone semilla de trigo y un enemigo siembra la cizaña. Nosotros que somos cristianos apurados, queremos rápidamente que se separen las cosas, pero no se puede. Hay el gran peligro de arrojar el trigo y entonces hay que aguantar. Y ese es el asunto de nuestro Dios, es un Dios que aguanta, un Dios que nos aguanta. Esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento Dios aparece muchas veces como rabioso, ¿no? Y solamente ya cuando estamos a la altura del profeta Oseas y del profeta Jeremías, dice, ¿no? Y no vendré con ira, porque soy Dios, no soy hombre. No vendré con ira. Y después Jeremías habla del Dios que va a inscribir en nuestros corazones y va a hacer que cumplamos con el sentido de las cosas cuando haya perdonado con esa nueva alianza nuestra culpa y de su pecado no vuelve a acordarse de ese pecado y se acuerda de nosotros. Hoy día el Santo Padre en la mañana ha dicho, en la mañana de Roma, ha dicho, el Señor quiere la salvación del pecador, no su condenación, y por eso hay que esperar. Es un Dios de ancho corazón que espera que todos podamos entrar en un proceso de conversión y aclararnos en nosotros mismos, de tal manera que si es que rechazamos esto y no nos convertimos, más bien nos autocondenamos. Nos perdemos la ocasión de vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es su amor y su paciencia. Y por eso estas parábolas nos llenan de esperanza, porque nos hacen ver que es un Dios que ha depositado la semilla de su amor en todos nosotros, en toda la sociedad, en el mundo, en todo ser, y que por lo tanto todo está llamado a ser transformado por ese amor, aunque no lo notemos. Y la imagen de la semilla que es pequeña justamente ayuda a percibir lo imperceptible. Como decía Antoine de Saint-Exupéry en ese librito que todos conocen probablemente, que se llama El Principito, lo invisible, lo pequeño es invisible a los ojos. Lo importante, lo esencial es invisible a los ojos. Pero está allí, está tratando de surgir y es necesario cultivarlo. Por eso estas parábolas nos invitan a reconocer la presencia de lo imperceptible, de lo escondido en nuestras vidas para que aflore, para que ningún acontecimiento o mal que nos haya ocurrido impida el crecimiento de nuestra capacidad de amar, de ser fiel, de servir, de salir de los enredos en que nos metemos, de aclarar nuestra vida y de enfrentarla y convertirnos. Por eso la segunda parábola, que es la del campesino, ¿no?, que pone su semilla y va creciendo y finalmente se hace un árbol enorme. Así es el reino de Dios, quiere acoger a todos. Y por eso se hace un árbol grande donde todas las aves vienen a anidar. ¿Cómo se sentirían los campesinos
cuando dice que el reino de Dios se parece a lo que ellos hacen y a la semilla que ellos plantan. Estarían orgullosísimos. ¿Y qué pensarían las mujeres, ¿no?, que ven que el reino de Dios se parece a lo que ellas hacen diariamente, ¿no? Ponen un poquito de levadura, ¿no?, en una masa para luego hacer la torta. Si algo tienen las parábolas es que se sitúan directamente en nuestra vida cotidiana. Y justamente se sitúan allí porque están llamadas a alentarnos y a comprender que Dios está escondido en nuestras cosas concretas y en todos nuestros acontecimientos. Por eso es que Jesús al final dice que el campo en que se depositan no es solamente nuestra alma, el campo es el mundo, toda la sociedad, todos como hermanos, todos como pueblo, todos como pueblos, como humanidad. ¿Por qué? Porque todos como humanidad tenemos que ayudarnos a cambiar mutuamente y a organizarnos de una manera distinta. Y por eso esta semilla sembrada no solamente es un problema de salvación individual del alma, en donde yo reconozco mis pecados, sino que cada vez que yo no reconozco esos pecados sino cambio, también afecto la vida de la sociedad. Es también pecado social. Afecto a la iglesia, es también pecado eclesial. Por eso, hermanos y hermanas, intentemos juntos percibir cuánta semilla buena hay que está creciendo en nosotros para ahogar la mala, para que al día final el Señor haga la cosecha tranquilo. El Papa terminó diciendo hoy día que solo Dios es el que luego separa. Nosotros tenemos la tarea de imitar a Dios en su paciencia para poder comprender por qué razón tanto cizañoso hay en el mundo, con tantos problemas que de repente tienen sus paltas, como dicen los jóvenes, y a partir de ellas afectan y hacen mal a los demás. Y cómo podemos nosotros tratar de comprenderlos para poderlos cambiar y ayudar a que ellos mismos cambien y reconozcan y avancen hacia el bien. Que Dios nos ayude en ese camino y que también nosotros reconozcamos que también tenemos dentro de nosotros pues muchas faltas y muchos problemas y muchos límites, pero que así como pecadores crecemos junto con los demás pecadores ayudándonos. Que Dios bendiga a nuestra iglesia y a nuestro pueblo en este mes, en que sobre todo el Perú necesita hacer viva la presencia de la fuerza, del amor, de la solidaridad que nos está faltando tanto. Que Dios bendiga a nuestro pueblo y a nuestros hermanos y hermanas que más sufren. Amén.